Buenas tardes, alumnos, ¿cómo les va? Bueno, les estoy grabando este video para contarles lo que vimos ayer en clase, ¿sí? Ayer estuvimos practicando nuevamente acerca del Simple Present, ¿sí? Estuvimos hablando un poco más acerca de cuándo usarlo, cómo usarlo y practicamos un poco, ¿sí? Entonces, primero recordemos, ¿sí? ¿Para qué usábamos el Simple Present o cuándo lo usábamos, mejor dicho? Lo usamos para hablar acerca de hechos, hábitos y rutinas, ¿sí? Y acá les dejé unos ejemplos. She doesn't speak French or he goes to football on Mondays, ¿sí? Fíjense que esos son rutinas, hábitos o cosas que suceden o no suceden. Bien, acá les dejé un cuadrito de cómo formábamos en afirmativo y en negativo, ¿sí? Acá está cómo se forma en afirmativo y acá en negativo, ¿sí? Cuando tenemos las personas I, we, you y they, escribimos el verbo, ¿sí? Así solo, en afirmativo. Y en negativo le agregamos la palabra don't, ¿sí? Entonces tenemos I, we, you, they, live, y si es negativo, don't live. Y cuando teníamos las personas he, she e it, los verbos agregaban la S, ¿sí? Y para hacer la oración, pero en negativo, decíamos he, she e it y agregamos la palabra doesn't, ¿sí? He, she, doesn't live, ¿sí? Bien, entonces, así en afirmativo y en negativo le agregamos las palabras don't o doesn't. Es muy importante, ¿sí? Mirar siempre cuál es la persona que está delante de la oración, ¿sí? Porque de eso va a depender cómo escribamos el verbo. Bien, ahora en interrogativo, lo mismo, ¿sí? Vamos a tener las personas, ¿sí? Y dependiendo de las personas, va a ir adelante do o does, ¿sí? Entonces, primero vemos cuál es la persona. Si teníamos I, we, you, they, escribimos do cuando es pregunta, ¿sí? Y cuando tenemos he, she e it, el does va a ir, perdón, vamos a escribir does y lo vamos a poner delante, ¿sí? Porque es pregunta. Entonces tenemos do o does más la persona más el verbo, ¿sí? Que fíjense cómo está el verbo. Ya el verbo no tiene S, ¿sí? Good. Y para contestar que sí, decíamos yes, la persona, do o does, ¿sí? Esto para contestar que sí. Y para contestar que no, decimos no, I, we, you, they, don't, or no, he, she, it, doesn't. ¿Sí? Bien. En la primera actividad, ustedes tienen que completar estas oraciones con el verbo que está entre paréntesis. ¿Sí? Pero presten atención porque, como en la clase pasada, si dice not, es porque este verbo lo tienen que poner en negativo. ¿Sí? Acá tenemos not live. Entonces, primero vamos a mirar cuál es la persona que tenemos delante. Acá tenemos I. Entonces, cuando teníamos I, ¿qué escribíamos? Don't o doesn't. Escribíamos don't, ¿sí? Entonces, don't, y después agregamos el verbo que teníamos acá, ¿sí? En este caso quedaría I don't live. I don't live in Paris. Bien. Y acá, en esta parte, tenemos el verbo live, ¿sí? Con I, ¿agregaba o no agregaba S? Cualquier cosa nos fijamos en este cuadrito o en el cuadrito que teníamos en la clase pasada, ¿sí? Y nos fijamos. Por ejemplo, I, we, you y they no agrega. El verbo queda igual. Entonces acá el verbo lo vamos a poner igual, ¿sí? I live. ¿Sí?
hacer. Bien, les estaba explicando la actividad 1, ¿sí? El primer ejemplo lo habíamos visto, ahora les ayudo a hacer el segundo ejemplo, ¿sí? Habíamos dicho que cuando teníamos not have, entre paréntesis, significaba que tenían que escribir este verbo en negativo, ¿sí? Entonces, cuando teníamos negativo, a ver, miremos el cuadrito, a ver cómo iba. Teníamos la persona he, ¿sí? Entonces, cuando tenemos he, agrega doesn't, ¿sí? Doesn't y el verbo. Entonces acá vamos a escribir he doesn't have, ¿sí? Fíjense que el verbo queda igual por más que tengamos a la persona he. No se le agrega s porque ya la s la incluimos acá, en el auxiliar. Entonces ya no es necesario agregar una s, ¿sí? Y acá sí, veamos, tenemos he. ¿Se acuerdan que have era una excepción a la regla, ¿sí? No se agrega ese. ¿Cómo quedaba have cuando teníamos la persona he? ¿Sí? Esto lo pueden repasar del video anterior o del trabajo anterior, ¿sí? Have, cuando tenemos he, she o it, se transforma en has, ¿sí? Es el único verbo que cambia. Así que bueno, ustedes van a tener que hacer lo mismo con el resto de las oraciones, ¿sí? Se van a fijar, entre paréntesis dice not, es porque acá tienen que armarlo el verbo en negativo. Y si está así, es porque lo tienen que armar en afirmativo. Y como les dije, presten atención siempre de cuál es la persona que tienen delante de la oración. Bien. En el ejercicio 2 tenían que contestar algunas preguntas. Por ejemplo, ¿do you listen to the radio? Entonces, me tienen que contestar que sí o que no, ¿sí? Una vez más, se pueden fijar acá, en el cuadrito, de cómo hacíamos para contestar, ¿sí? Es yes, I do, no, I don't, yes, he does, no, he doesn't, ¿sí? Entonces, ustedes van a ir contestando. Luego, leímos este texto acerca de el día de Roberto, ¿sí? Yo se los voy a leer ahora. Dice, I get up very early at 5 a.m. I have breakfast with my wife at 6 a.m. and then I go to work by train at 6:15 a.m. I arrive at my work at 7 a.m. I have lunch at 12 p.m. The food isn't very good, but it's cheap. After lunch, I continue working. I finish work at 3 p.m., but sometimes I work extra hours. ¿Sí? Yo termino de trabajar a las 3, pero a veces me quedo a hacer horas extras. In the afternoon, I help my children with their homework and watch TV. At night, at 8:30, I have dinner with my family, and I go to sleep at 10 p.m. ¿Sí? Para leer este texto, les va a venir bien leer primero los verbos que habíamos visto la clase pasada, ¿sí? Que yo se los había compartido. Y si no, también les voy a dejar el link de un diccionario, ¿sí? Bien, una vez que terminan de leer este texto, ustedes tienen que mirar los horarios y escribir qué es lo que hace él todos los días. Pero presten atención, ¿sí? Porque miren, acá está escrito en primera persona. Dice I get up, I have breakfast, I go to work, ¿sí? Ustedes lo tienen que escribir contándome qué es lo que él hace, ¿sí? Entonces no van a escribir I get up, van a escribir he gets up, ¿sí? Bien. Así van a ir haciendo con cada horario. Y una vez que terminan esto, ustedes me tienen que escribir 5 oraciones acerca de su rutina, ¿sí? Así como contó Roberto, o pueden basarse en todo lo que contó él para ustedes escribir acerca de su rutina también, ¿sí? Lo pueden utilizar como modelo. Así que bueno, eso fue todo, alumnos. Cualquier duda que tengan, me vuelven a preguntar, ¿sí?